finanzas públicas. Una nueva intervención. Vamos a escuchar al asambleísta René Yandún, representante de la provincia de El Carchi, en la continuación de la sesión 668 del Pleno en modalidad virtual. Encender la cámara que no tiene video. Perdón. Ahí está, asambleísta. Por favor, prosiga. Gracias, señor presidente, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos está mirando y escuchando. La ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas es necesaria, es indispensable, porque se necesita un cambio profundo, una estructura que dé y abre el ámbito para todos los ecuatorianos, que en muchos casos está realmente cerrada. Indudablemente que esta ley ha sido tratada, es necesaria, es conveniente y creo que causaría mucho bienestar a los ecuatorianos si la aplicamos correctamente, como manda el artículo 1 de la Constitución. Hablando de democracia que radica en el pueblo, hablando inclusive de la forma de gobierno que tendría que ser descentralizada, como manda el artículo 1. Sin embargo, yo veo de que en muchos casos eso no se está cumpliendo y se está tratando de hacerlo más bien lo contrario, la centralización. Y eso creo que es negativo. En esta ocasión, yo voy a ratificar y voy a hablar sobre la seguridad social, el sistema de seguridad social, para dar una explicación mayor sobre lo que está sucediendo, ya que es de mucha importancia para todos los ecuatorianos que forman parte del Seguro Social, para el ISPA, para el ISPOL, que son entidades públicas, base y sustento de la seguridad y tranquilidad de los ecuatorianos. Y debo decir que mi intervención realizada durante el primer debate del presente proyecto de ley, señalé en forma pormenorizada toda la normativa constitucional que en forma taxativa sustenta que las entidades de seguridad social del país, esto es, el IES, el ISPA y el ISPOL, por su naturaleza, por el origen de su patrimonio y por sus fines, no pueden ser clasificadas como entidades del sector público no financiero. Inclusive, durante mi comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, nuevamente demostré en forma clara y categórica que el texto del literal C del numeral 2 del artículo 2 de ese proyecto de ley, con el que se incluye dentro de la clasificación del sector público no financiero a las entidades de seguridad social, es absolutamente inconstitucional, porque se contrapone a lo que disponen los artículos 225, 367, 370, 372 y 425 de la Constitución. Por esta razón, expresamente solicité que dicho literal C sea eliminado para evitarnos tantos y tantos problemas. Pero este planteamiento no ha sido acogido, por lo que en el caso de que entre en vigencia daría lugar sin ninguna duda a la respectiva demanda de inconstitucionalidad. Además, debo manifestar que en el caso particular del ISFA, al mes de diciembre del 2019, cuenta con 41.233 aportantes, quienes de su remuneración aportan mensualmente alrededor de 58 millones de dólares mensualmente, lo que en el año significa aproximadamente 700 millones de dólares. Estos valores, como se puede observar, por su origen y naturaleza, son recursos privados que pertenecen en su totalidad al personal activo de las Fuerzas Armadas, porque forman parte de su remuneración, los cuales, en el caso de que se apruebe este artículo y este numeral enumerado del artículo 2 del proyecto de ley, más los múltiples cambios que se han realizado en varios artículos de este proyecto de ley, de igual forma,
automáticamente se convertirían en recursos públicos y pasarían a depender de las regulaciones establecidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, que forma parte de la función ejecutiva, y la misma afectación causaría al IES y al ISPOL. Por otra parte, es imprescindible, compañeros asambleístas, que se tome en cuenta lo que dice el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, el mismo que en su primer inciso define a los recursos públicos taxativamente de la siguiente manera. Comillas, para efectos de esta ley se entenderán por recursos públicos todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Cierro comillas. En consecuencia, por mandato de esta disposición legal, todos los recursos privados que ingresen a una institución pública perteneciendo al sector financiero o no financiero, automáticamente se convierten en recursos públicos. Por lo tanto, aunque en el proyecto de ley se diga que se respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía de las entidades de seguridad social, y se reconoce que son propios de cada institución y distintos a los del gobierno central, y que este artículo no aplicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos, esto definitivamente no exime al IES, ISPA o ISPOL de que la totalidad de los recursos que reciban por concepto de aportaciones privadas se conviertan en recursos públicos, lo cual es absolutamente inconstitucional. Y el país conoce que las aportaciones de los afiliados al IES, ISPA y ISPOL categóricamente no son recursos públicos, como ya manifesté anteriormente, por su origen y por su naturaleza. Por las razones expuestas, considero que la única manera de proteger los aportes personales de los afiliados del IES, ISPA e ISPOL es derogando el literal C del numeral 2 del artículo 2 del proyecto de ley o del artículo enumerado ahora. Porque es una norma inconstitucional que desconoce que los aportes de los afiliados no son recursos públicos y por lo mismo no están sujetos a las regulaciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo ente rector es el Ministerio de Finanzas. Aspiro que con esta explicación, tanto constitucional, cuanto legal, cuanto de control a través de la Contraloría, pensemos, meditemos y recomendaría al presidente de la comisión que a lo mejor es más fácil eliminar un literal o un artículo antes que modificar a 25 artículos de esta ley. La razón por la que, señor presidente, yo pongo en consideración de ustedes de que dejemos en paz, en tranquilidad, manteniendo la autonomía de cada una de estas instituciones y que se administren como manda la ley, autónomamente, y que sean ellos como dirigen su destino. Indudablemente, como ya escuché a varios asambleístas, el Seguro Social Nacional sí necesita una nueva ley, indudablemente. También necesita actualizar y modernizar la ley que rige al ISPA y al ISPOL, pero también que se lo permita hacer de una manera legal, transparente,
coherente y con una visión de futuro. Estamos para servir a nuestra patria y desde luego lo que sea de apoyar, apoyaremos. Pero lo que perjudique a los ecuatorianos, yo creo que allí no estamos para prestarnos. Muchas gracias, señor presidente. La intervención del asambleísta por la provincia de Carchi, René Yandún. Al término de esta intervención, él ha manifestado que es más fácil eliminar un artículo antes que modificar 25 artículos de la ley, por lo que pidió mantener la autonomía de las instituciones. Esto al referirse a las instituciones de la seguridad social, en este caso ISFA, IES, ISPOL